Buenas tardes, iniciamos ya el día de hoy la sección de matemáticas prácticas y todos los sábados estaremos resolviendo problemas con ustedes. Esperamos siempre que en casa también estén dándole solución a los problemas que planteamos. Dania nos dirá de qué trata el problema el día de hoy. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a abordar un tema que es para 10º grado y en este caso trataremos lo que es trigonometría. Como todos los sábados les traemos un problema interesante que a continuación le damos lectura. El problema dice así: observamos la figura y esta figura muestra que una persona mira a la cima de un árbol y se ve un ángulo θ de 25 grados, un ángulo de elevación. Entonces pide que encuentre la altura del árbol. Observamos nosotros la figura en pantalla, los datos que se nos dan. La distancia de la persona al árbol es 10 metros y la altura de la persona es 1.6 metros. Entonces se está solicitando la altura del árbol. Nos damos cuenta entonces que el problema que nosotros acabamos de presentar tiene que ver con un triángulo que implícitamente se ve dibujado en la figura. Ahora, cuando hablamos de este tema que mencionó Dania, que es trigonometría, pues muchas veces queremos ver algunos datos o medidas en triángulos. Y el día de hoy nosotros traemos un invitado que nos va a resolver ese problema. Su nombre es Anthony Amávar. Anthony. Muy buenas tardes, es un placer para mí el día de hoy resolver el problema. Ahora le daré solución a este. Bueno, nosotros esperamos, ¿verdad, Dania?, que Anthony esté resolviéndolo y por mientras nosotros estaremos dándole algunas sugerencias o contenido que le pueda ayudar a resolverlo. Sí, si nosotros vemos en la gráfica, vamos a definir lo que es una razón trigonométrica. Se define comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Ustedes pueden ver en su pantalla un triángulo rectángulo que lo hemos trabajado en otras ocasiones, pero aplicando lo que es el teorema de Pitágoras. En este caso haremos uso de ese triángulo con razones trigonométricas y podemos identificar algunos elementos importantes, donde está ubicado lo que es la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente, y en relación a un ángulo en particular, en este caso que le llamaremos alfa. Bueno, si nos damos cuenta, es necesario saber identificar en un triángulo rectángulo, dado un ángulo agudo de ese triángulo, cuál es su lado opuesto, su lado adyacente, y también saber identificar la hipotenusa en el triángulo, ¿verdad? Porque una vez que nosotros podemos identificarlos bien, también podemos calcular las razones trigonométricas que, como Dania mencionaba, son un cociente. Entonces, al ser un cociente, nosotros establecemos algunas divisiones entre las medidas de esos lados que están planteados en el triángulo. Entonces, es necesario que nosotros veamos cuáles son esas razones trigonométricas que se nos están planteando, ¿verdad?, y que nos van a ayudar a la solución del problema. En la gráfica a continuación citaremos 3 de esas razones trigonométricas que son las principales, ¿verdad? Son las primeras que nosotros enseñamos para resolver problemas, Dania. Así es, y las que mencionaremos en este caso sería seno, coseno y tangente. Y vemos la aplicación del triángulo en relación a cómo encontrar ese cociente para las funciones trigonométricas. En el caso de la función trigonométrica seno de θ es el lado opuesto entre la hipotenusa. Para la función coseno de θ es lado adyacente entre la hipotenusa, y para la función tangente de θ es igual lado opuesto entre lado adyacente. Así es necesario que nosotros identifiquemos muy bien con respecto a qué ángulo se está trabajando esta razón trigonométrica. ¿Qué más nos puedes agregar, Dani? Así es, y es que nosotros les damos la imagen de un triángulo que, como lo pueden ver, ocupa la misma posición el ángulo, pero esa posición de ese ángulo puede cambiar. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar con cuál ángulo estamos trabajando, entonces el lado opuesto y el lado adyacente van a cambiar de lugar, sabiendo identificar muy bien cuál es la hipotenusa. Así es, entonces de esa manera podríamos nosotros calcular las razones trigonométricas. ¿Y de qué nos puede servir conocer estas razones trigonométricas? Pues así determinamos algunas medidas en triángulos rectángulos. Estamos hablando específicamente de triángulos rectángulos en este caso, ¿verdad? Así es, y es que nosotros debemos identificar cuando nosotros tenemos lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. En este caso, un ángulo de elevación, si ustedes pueden ver en la pantalla, el observador pues dirige su vista lo que es hacia un objeto en la parte hacia arriba.
formándose lo que es una línea horizontal para formar su ángulo. Y en el ángulo de depresión, entonces el observador mira hacia abajo en relación a una línea horizontal y de esta forma pues se forma lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Mencionamos en este contexto los ángulos de elevación y de depresión porque en el problema se ha planteado una situación parecida a la que acabamos de mencionar. Entonces es necesario conocer un poco de estos ángulos para poder resolver problemas que implican una situación de esta, ¿verdad? Una situación similar a esta. Y ya en trigonometría hay muchas cosas que es bueno conocer. A nivel de 10º grado se van enseñando este tipo de situaciones, de problemas que se pueden resolver utilizando ángulos, trigonometría y muy importante también utilizar la calculadora, ¿verdad, Dania? Porque para calcular estas razones trigonométricas ya de ángulos como 25 grados, que es el que planteamos nosotros al inicio del problema, necesitamos de una calculadora. Así es, algunos de libros de texto manejan algunas tablas al final, ¿verdad? Pero lo más recomendable es usar lo que es una calculadora para tenerlo en el momento y no estar yendo a buscar. Veamos un ejemplo donde nosotros aplicamos alguna de las razones trigonométricas que antes se les mencionaba. En este caso, pues tenemos el ejemplo, encuentre el valor de X, se nos da la imagen de un triángulo donde X ocupa el lado opuesto al ángulo de 40 grados y la medida 10 es el lado adyacente. Entonces, si nosotros deseamos encontrar el valor de X, la función que nos sirve en este caso para encontrar es la función tangente, que es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Al sustituir esos valores nos quedaría entonces X sobre 10 igual a tangente de 40 grados. Si despejamos para X, en este caso 10 pasaría a multiplicar con tangente de 40 grados. Al usar la calculadora y encontramos el valor de tangente de 40 grados es igual a 0.391, un valor aproximado. Y haciendo el producto pues tenemos que el valor de X es 8.391. Bueno, ya vimos nosotros que podemos utilizar la razón tangente para poder resolver algún problema. Y también veremos cuál es la razón trigonométrica que se podría utilizar en la solución del problema que planteamos al inicio de la sección. Entonces es interesante utilizar la calculadora y asegurarse que si trabajamos con grados, pues la calculadora esté en esa modalidad. Porque en la calculadora podemos tener modalidades así como grados, radianes. Entonces es necesario asegurar la calculadora de esa manera. Y ya vemos que, bueno, en este caso Anthony ha terminado la solución del problema y le vamos a solicitar que nos explique cómo ha hecho para resolverlo. Muy bien, podemos observar que en nuestro problema el ángulo θ está dado en grados, entonces utilizaremos la calculadora en esa modalidad, en grados. Ahora, observamos que este problema nos brinda una figura. La figura nos da muchos datos, como por ejemplo, que como la persona está de pie, el sentido de su vista hacia donde está observando, podemos observar que se forma un ángulo de elevación, el cual tiene la medida de 25 grados. Luego nos dice que la distancia del árbol hacia la persona es de 10 metros. Y si observamos, esto concuerda exactamente con un lado del triángulo que formamos con todos los datos que nos da la figura, que vendría siendo el lado adyacente al ángulo θ, que luego lo utilizaremos para darle solución al problema. Entonces, primero escribimos los datos y tendríamos la medida del tallo, que es lo que ya nos da, que es 1.6 metros. La medida del ángulo θ, que también nos da el problema, que son 25 grados. La medida del árbol la obtendremos con la pequeña ecuación, que sería la medida del tallo más la medida del follaje. Y la medida del follaje, que sería lo que no tenemos, porque el problema no nos brinda esa información. Y le pondremos una variable que en este caso es X. Entonces ahora buscaremos una razón trigonométrica que nos relacione estos datos que ya tenemos. Y la razón trigonométrica que nos ayuda sería la tangente, que es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Trasladamos el triángulo para trabajar de una mejor manera y encontramos que el lado adyacente es exactamente la distancia del árbol a la persona, como ya lo había dicho. Y le decimos que mide 10 metros, ya tenemos este dato. El lado opuesto, que es el follaje, lo que no tenemos, observamos en el triángulo, sería nuestra variable X. Ahora sustituimos y tendríamos que la medida del follaje es igual a
tangente de 25 igual a x, que sería nuestro lado opuesto, sobre el lado adyacente, que sería 10. Ahora nos queda una pequeña ecuación, realizamos cálculos y multiplicamos ambos lados por 10. Luego obtendremos que x es igual a tangente de 25 igual a 10. Utilizamos nuestra calculadora y obtendremos que tangente de 25 es igual a 0.46 por 10. Y x, o medida del follaje, sería igual a 4.66 metros. Ahora resolvemos la pregunta del problema, que es cuál es la altura del árbol, que ya lo habíamos ubicado acá, que es medida del tallo más la medida del follaje. Y tendríamos 1.6, que es la medida, más la medida del follaje 4.6. Y obtendríamos la respuesta, que la medida del árbol es 6.26. Y de esta forma le damos solución a este problema. Muchas gracias, Anthony. Bastante detallada la explicación que él ha dado. Esperamos que en su casa pues también haya obtenido esa solución. Dani, ¿algún comentario? Así es, y como pudieron ver, según la situación que teníamos en este problema, pues utilizamos lo que es la razón trigonométrica tangente. Entonces, dependiendo de la información que se tenga, así hacemos uso de lo que es la función seno o coseno. Creo que hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta sección, pero les invitamos a que sigan con nosotros en Innovaciones Didácticas. Matemáticas a tu alcance.